Y los amorosos del Perú. Estoy matando mis penas, tomando para olvidar tu amor. ¿Cómo te ves de acá 5 o 6 años, Caricielo? Bueno, bueno, ¿no? Como siempre les digo, quiero transmitir las canciones que nos gusta, al público. Bueno, siempre yo he dicho, ¿no? Con la bendición de Dios espero llegar a más allá, ¿no? Bueno, esa es la idea, pues, ¿no? De llegar más adelante. Sí, a más allá. Sitios. ¿Sí? Exacto. A ver, dime, Caricielo, deleítanos con otro temita, pues, un pedacito, ese tema que te piden, aparte de Vizcachita. Bueno, a ver, una canción que también nos pide la gente es Estoy matando mis penas, ¿no? Son canciones tal vez copias recuperados de mi vida, ¿no? De mi vida que he pasado en amor, en desamor, ¿no? A ver, esta es la temita que les encanta. Estoy matando mis penas, tomando para olvidar tu amor. Seguro estás con ella, burlándote de mi dolor. En este bar cada día lo recordaré. Es la canción que a la gente le encanta, ¿no? Esa canción a veces me trae muchos recuerdos. Dime, Caricielo, ese tema es tu caso, por lo que veo, ¿sí? Bueno, a ver, ¿qué podemos decir? Claro, son los temas o la persona, en particular yo en mis canciones, ahora lo que estoy sacando son la vida que he pasado yo, ¿no? Claro, claro. Son canciones, igual la segunda producción también van a salir las canciones que yo pasé, yo pasé y bueno, esa es la canción también, el sentimiento. Claro, las canciones se sacan de uno mismo, la vivencia de una y otras personas. Exacto, claro, esa es la canción. Dime, Caricielo, anécdotas, me imagino que tienes anécdotas, tantos viajes que has tenido, cuenta en uno de ellos, pues, ¿qué te ha pasado? Bueno, anécdotas tengo bastantes, ¿no? Bastantes. Bueno, me recuerdo una anécdota cuando yo llegué acá a Cusco. Bueno, me recuerdo bueno, yo tenía unas compañeras del colegio que siempre con ellos hacíamos la música. Entonces, en un día sábado, hasta ahora no recuerdo eso, nosotros nos hemos con los compañeros del colegio acá en Cusco a hacer un ensayo, ¿no? A hacer un ensayo. Entonces, ya bueno, como cada tarde ensayábamos nosotros siempre en su casa de un compañero o en el cuarto de un compañero acá en Cusco. Entonces, yo en esas fechas yo vivía en casa de mi tía. Entonces ya eran las 4 o 5, entonces yo dije a mi tía, no, siempre le dije, tía, voy a salir a hacer la música. Entonces, ya bueno, estoy cambiándome, listo para ir a ensayar todo eso. Entonces, ahí no me recuerdo mi primo. Ya, estoy a punto de salir, ya estoy cambiándome, me cerró la puerta. Ahora afuera me había cerrado la puerta con candado, ¿no? Entonces, no podía salir. No podía salir. En esa fecha me recuerdo, no había incluso celular todavía, yo no tenía celular todavía. Nuestra situación era para las 4 de la tarde. Entonces, para hacer la música, ya era las 4, estoy mirando el reloj, ya eran las 4, ya me cerró, no podía
abrir porque yo vivía en primer piso y mi tío vivía en segundo piso, entonces me cerró la puerta, entonces no podía salir. Estoy llamando, por favor, ábreme la puerta que tengo un ritmo. No, entonces así quedé claro hasta las 6 y a las 7 de la noche creo cerramos. Yo lloraba en ahí adentro. ¿Por qué me hacen eso? Entonces de ahí me salí, entonces ya pues lloré y bueno, así es, eso fue mi anécdota también, una triste anécdota también, ¿no? Porque a mí me gustaba, hasta ahora me gusta la canción, me gusta el cantar, entonces ahora si veo que están tocando un requinto, más que todo requinto o algún instrumento, yo me acerco y por favor puedo cantar, ¿no? Dime, ¿y cuándo fue eso? ¿Qué año? Bueno, eso fue más o menos en año 2009, fue el año 2009. Mira, ya. Dime, ¿y aparte de la música, tienes alguna cosa? Bueno, aparte de la música, también me dedico también, ¿no? No siempre la música también es es un hobby también la música, pero siempre me dedico también a hacer otra cosa, ¿no? Trabajar, hacer diferentes cosas para sustentarse, ¿no? Claro, sí, te entiendo, Caricielo. Caricielo, dime. Una vez más, tu número telefónico. Número telefónico para contratos pueden llamar o también pueden escribir al WhatsApp, es 918-28-42-33. Es el único número que tenemos para el contrato. Dime, ¿tú tienes manager o lo contratas contigo mismo? Bueno, el contrato es por ahora conmigo. Un poco vamos avanzando ya, daremos el otro número del mal ángel, ¿no? Buscaremos un mal ángel. Ya. Dime, ¿tu marco musical tiene un nombre, algo? Dime. Sí, mi nombre es Caricielo y agrupación Los Amorosos del Perú. Ese es el nombre del marco musical. Los Amorosos del Perú. ¿Cómo así nace ese apelativo, Los Amorosos del Perú? Bueno, Los Amorosos del Perú nacen, lo de Amorosos del Perú nos ha puesto ese nombre el señor Crispín, de Crispín Producciones, es el nombre que nos ha puesto, él con ese nombre nos ha bautizado, incluso con Caricielo, Los Amorosos del Perú. Así salen, los Caricielo, Los Amorosos del Perú. Exacto. Qué bien, qué bien. Bueno, Caricielo, pues hemos tenido un gusto de entrevistarte, pues espero pues entrevistarte ya en persona muy pronto, que pase esta pandemia, ya vamos por los 7 meses, de cerca 8 meses, espero que pase todo esto para ya reencontrarnos en los escenarios y todo eso, pues, Caricielo, ¿no? Tu despedida para que dejen, Caricielo. Bueno, agradecer a usted, señor Genaro Huaraca, Producciones Creagen, y también pues mandar saludos a todo el público, a toda la gente maravilloso, que siempre nos motivan, que siempre nos dan un motivo para seguir adelante. Y también pues agradecer a mucha gente que nos ha apoyado moralmente. Y también tengo un saludo particular también, un bastante apoyo también, que acogida tenemos también de Crispín Producciones. Gracias a él tenemos también esta segunda producción que va a salir, ¿no? Y también pues a gente maravillosa, para el número de contratos, una vez más, al 918-28-42-33. Nos pueden seguir también a través de las plataformas de redes sociales, ¿no? Como Caricielo y agrupación Los Amorosos del Perú. Bueno, un gusto, pues, estaré muy pronto, pues, Cuídate. Muchas gracias, señor Genaro, cuídese.